Vamos a iniciar la sesión número 5, Textos y Visiones del Mundo, semana número 3, que lleva el nombre de Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Gracias por acompañarme probablemente desde la visualización del video, más tarde cuando se coloque en YouTube. Y para comenzar con la cuestión general de esto, de la sesión de hoy, vamos a pasar la orden del día y a empezar cuanto antes. Ahí. Ok, listo. Ahí tenemos Textos y Visiones del Mundo, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Ese es el nombre de la semana o unidad 3. Esta es la agenda de nuestra semana, perdón, de hoy, y se parece mucho a la agenda de la semana en particular. Los temas que van a ser importantes, las reglas de comunicación virtual, lo que hay que saber, las actividades integradoras 5 y 6, lo referente al plagio, que quiero tocar ese tema hoy porque tiene que ver con los foros de integración, entonces por ahí es bastante importante. Va a haber algunas actividades de reforzamiento, dudas generales, en particular sobre, bueno, más bien dudas de ustedes, espero que si no las pueden dejar escritas en la plataforma, a través del mensajero o bien del correo electrónico, que son los medios de comunicación más frecuentes en nuestra plataforma. Los temas de la sesión número 6, que es el próximo viernes, y la despedida de la sesión. Repito, estamos comenzando, así que apenas iremos puntualizando algunos aspectos que me parecen que llaman la atención por lo que he logrado ver en estos días, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que me llama la atención es que no están participando diario. Eso me preocupa un poquito. No voy a hacer un alto. Recuerden que si ustedes participan todos los días es mucho más fácil que obtengan una mejor calificación. De lo contrario, su calificación en los foros se complica. Recuerden que hay grados en la forma de calificación. Si tú calificas 5 días, tienes la posibilidad de alcanzar un nivel excelente. Si participas 4 veces y durante 4 días, tu calificación baja. Si participas 3 y así sucesivamente. Entonces recuerden que es una participación por cada entrada del foro, pero lo que sí está muy penalizado es participar un solo día a las 5 y sobre todo no cumplir con las especificaciones que les solicito, como colocar un renglón, como no poner fuentes de referencia, como solo asentir lo que pasa, ¿no? Entonces justo ese tipo de cosas son eh, las que me parece que deberían llamar la atención. Sé que algunos no están participando, más bien veo que algunos no están participando y eso me llama muchísimo la atención porque veo que hay más participación del foro aprendiendo, lo cual está bien, pero definitivamente es, eh, es llamativo que haya tan pocas participaciones. Debe haber, hoy en la mañana, digo, obviamente espero que ya haya más, pero hoy en la mañana revisé y había 2 y en un miércoles me parece bastante preocupante. Sugiero que empiecen a hacerlo desde ya, porque si lo hacen a partir de este momento, todavía pueden alcanzar una calificación excelente, porque si lo hacen de aquí hasta que termine la semana, van a alcanzar las 5 participaciones solicitadas y es probable que tengan un nivel excelente si siguen los lineamientos que les voy a marcar a continuación, ¿no? Que ya adelanté la semana pasada, ¿no? Entonces solo eso era lo que quería, porque me llamó la atención tan poca participación en estos días, ¿no? Entonces por eso creo que es importante. Bueno, tenemos el objetivo de nuestra sesión es comprender la relación entre literatura y sociedad, algo que se les va a adelantar y algo que se les puede o se les debería adelantar a partir de la actividad integrada número 5. La 6 es el foro, entonces ahí después me referiré a cada una de las participaciones. También vamos a hablar un poco de la literatura en Internet, a qué se refiere, en particular aquellas páginas de Internet que tienen ustedes que revisar en el foro de integración y contestar conforme a los lineamientos que se les han colocado en Prepalina CEP.
y algunos un par de lineamientos extra o de cuestiones que no deben olvidárseles que yo voy a revisar. También familiarizarse con el concepto de experiencia estética. eh, que voy a poner a continuación a partir de un video, que es el mismo video que está en la plataforma, y ese mismo video se los van a preguntar eh, en el foro de integración. Probablemente, me parece que es la primera de los cuestionamientos que se les hacen en el foro de integración es sobre la experiencia estética. Entonces, creo que son conceptos que voy a seguir repitiendo, que ustedes tienen que seguir manejando y que no deberían tener conflictos con él, ¿no? Calentamiento recordatorio, nada más. Va a aparecer un video, vamos aplicándolo una vez, Rebeca. Va a aparecer un video, ese video, perdón, va a aparecer una lectura, una disculpa. Va a aparecer una lectura, después van a pasar algunas preguntas, nada más es para recordarlos y activarlos de la comprensión lectora, algunas cuestiones generales y ver que sigan practicando básicamente, ¿no? Porque a veces lo que están haciendo es que no leen y solo leen resúmenes, lo cual no está mal, siempre y cuando se les pida hacer, te les pide un esfuerzo adicional, ¿no? No está mal leer resúmenes, lo que es para enterarnos de lo que trata, pero está mal que solo leamos el resumen. Eso sí es algo que no es lo ideal en el nivel en el que está en Prep Línea CEP. Entonces, bueno, voy a poner un texto, Rebeca, y ese texto va a aparecer después algunas preguntas, ¿ok? Va, les doy, no sé, te doy 3 minutos para leer el video completo. Hola, Rebeca. Perfecto. Van las preguntas que tienen que ver con la lectura. Adelante. Toma tres, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay seis, toma tres. Las que tú quieras, nada más pon el número en la respuesta.
La número 2 es qué detalle extraño nota Elena al entrar en su cuarto. La ventana abierta, muy bien. Esto es solo para activar, pero un par más. ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota? Muy bien. 3. Pregunta número 3. Falta una. Solo es para activarnos. Nos vemos mañana, no faltes. Muy bien. Ahora, son detalles importantes. Si bien es un texto bastante sencillo, nos podemos dar cuenta que son textos que poco a poco, pequeñitos, se van convirtiendo en los textos a los cuales estamos acostumbrados, al menos de momento. Cuando digo de momento, me refiero a... perdón. Cuando digo de momento, me refiero a que están construyéndose a partir de pequeños fragmentos, textos más complejos, eh, que en realidad no son tan complejos, nada más es juntarlos o considerarlos como textos cortos y a partir de eso podemos encontrar como constantes y ver que no es tan difícil contestar lo que nos están preguntando, siempre y cuando cumpla la tarea de leerlos. Eh, Más allá de eso, que repito, fue un ejercicio bastante normal y sencillo, lo que quiero destacar aquí es la importancia de la comprensión lectora, la cual vimos a través de un video el viernes anterior. Eso es lo que, repito, nos presenta de muchas maneras eh, el manejo adecuado que tenemos de las técnicas de comprensión lectora. Aquí son cosas muy sencillas que se desarrolla la primera habilidad que vimos la semana pasada, que es la localización. Si puedo localizar en un texto cuáles son los elementos o datos que me están solicitando, que están ahí, entonces habré cumplido el primer paso o habré desarrollado, al menos parcialmente, una de las primeras habilidades, que es, repito, la de localización de datos. La segunda, tercera, cuarta, quinta y demás ya son un poco más complejas porque implican cosas que por lo general no están dichas en el texto. Ahí es donde se empieza a complicar la trama y es donde yo personalmente encuentro problemas para calificar o ustedes para reconocer ciertas preguntas. Si les dicen subraya con color rojo una y subraya con color azul y después explica el concepto, si no leen correctamente las instrucciones es que simplemente la comprensión lectora está fallando, alguna de las habilidades están fallando. Entonces la idea es más bien experimentar con ese tipo de instrucciones y que ustedes puedan seguirlas. Esa es la idea, más bien la práctica. Saltamos ahora, gracias Rebeca por la participación en este sentido. Los temas de la semana se relacionan con la experiencia estética, que es una experiencia estética, que es un concepto complejo, pero que les van a seguir preguntando durante el módulo. ¿Cuál es la relación entre literatura y sociedad? Es decir, ¿a qué me refiero con esa? Y la literatura en Internet. Antes de pasar a esa, me quiero referir un poco a los temas generales de la sesión número 3, que es la que están viendo en pantalla a través de la plataforma. Como les dije al inicio y como podrán leer durante toda la semana, la unidad 3 se llama Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que localizar los materiales nuevos, sobre todo las tres primeras filas, bueno, excepto el Pueblo Aprendiendo, que no es nuevo y que ya han estudiado durante 2 semanas por lo menos. Como verán ahí también, los que están en color azul tienen que ver mucho con materiales que tienen que ver con literatura y sociedad. No todos, evidentemente, pero la mayoría sí. Entonces, esta semana, digamos, hay dos grandes temas que ustedes van a desarrollar o van más bien a estudiar en la unidad número 3. El primero es la relación que existe entre la literatura y sociedad y lo segundo es cómo es cómo podemos definir o cómo podemos más bien criticar o calificar algo como estético, como bello, de acuerdo a los términos literarios. Si podemos nosotros hacer eso,
y aplicarlo a los términos de Internet, habremos dado un paso en la dirección correcta. Nosotros, en particular, todos los que todos los que estamos trabajando en Prepalina CEP y los que están acudiéndose a ustedes, tenemos la firme convicción de que aplicamos un texto literario, de que más o menos a grandes rasgos sabemos que es un texto literario, lo podemos aplicar a un texto literario y también podemos como apresar ciertas características del hecho literario, ¿no? Que tenga un narrador, que tenga personajes, que tenga espacios, etcétera, ¿no? ¿Qué función cumple? Si es estético, si me gustó, no me gustó, qué tipo de palabras utiliza, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que vimos en la unidad 1 que se llama fondo y forma, ¿no? Eso está bien. Lo que sí me parece, repito, bastante importante es que haya una continuidad. Es decir, que yo pueda aplicar estos mismos criterios, los pueda aplicar a los textos en Internet, porque ahí es donde estamos fallando. Cuando yo tengo que aplicarlo a un texto de Internet, normalmente no lo hago, lo rechazo, digo que eso no es literatura, y entonces obviamente es válido decir que no lo es, pero tengo que demostrar por qué digo que no es literatura. Ahí es donde estoy fallando. Sí aplico los mismos criterios, no tiene exactamente los mismos criterios porque no funciona igual y no está hecha para lo mismo. Entonces no le puedo aplicar los mismos criterios. Sería como aplicarle los criterios de sabor a un postre y a un eh, plato salado. Son dos cosas distintas que sirven para diferentes cosas. Si bien las dos funcionan para comer, son diferentes el sabor y demás, ¿no? Entonces no los puedo evaluar de la misma forma. Esto sucede también con los términos de Internet y también con los términos normales, ¿no? Los textos que hasta ahora hemos leído originalmente estuvieron en papel o mucho más atrás en el caso de algunos textos antiguos. Entonces, pero se escribieron. En el caso de los textos de Internet, se vieron o se interactuó con ellos a través de más de un sentido, es decir, la vista, el oído, la interacción entre los lectores o espectadores y el nuevo tipo de literatura hacen que nosotros participemos de una forma distinta. Esa es la base, la diferencia entre un texto literario al cual estamos acostumbrados y uno que no lo es. Entonces, repito, esa es la clave genial de descubrir cuáles son los elementos que hacen que un texto en Internet sea un texto literario. Cuando digo en Internet no me estoy refiriendo de ninguna manera a un texto, a un PDF que está colocado. Con nosotros les hemos colocado varios PDFs y en algunos cuentos, obras de teatro, incluso poemas como el de Sor Juana. No me refiero a eso. Cuando digo un texto en Internet me refiero a algo que funciona por sí mismo a través de Internet, como una página, no un libro. Y ahorita vamos a ver cuáles son las interacciones que ustedes deberían lograr. Es decir, cuáles son los textos que ustedes deberían revisar y decirme por qué eso es literatura o no, porque presenta una experiencia estética. La estética, es decir, la belleza, es la base de la literatura, al menos de la literatura que estamos estudiando. Y como tal nos permite saber y revisar y leer cuáles son los aspectos que más nos interesan, ¿no? Entonces, ese aspecto está en común o está en particular sobre repito, está en común, está en particular sobre textos literarios tradicionales a los cuales estamos acostumbrados, pero la idea o la experiencia que ustedes tendrán es cómo le voy a aplicar estos criterios o no, ustedes me van a decir también, a textos originalmente estructurados o escritos en Internet. Ahí es donde está el problema o conflicto, ¿no? Creo que esa es la parte que les toca a ustedes participar, decir esto es literatura por A, B y C o esto no es literatura por A, B y C. Eso les toca a ustedes, pero la necesidad o digamos lo que necesitamos o mi responsabilidad como asesor virtual es mostrarles al menos a qué me refiero con algo estético. Cuando digo literatura me refiero a algo estético y por qué. No es solo que tenga lenguaje elegante, eso ayuda, pero no es lo único. Entonces considero importante mostrarles el video de experiencia estética porque les va a servir para que ustedes sepan cómo se mide un texto en internet y cuál no, ¿no? Eh, Como dice, ahí voy a leer brevemente la introducción, un poquito de qué es estética y luego vamos a ver esto que es experiencia estética, que me interesa mucho que ustedes vean esto, ¿no? Generalmente yo quisiera pensar que ustedes leen el texto, que se llama en general la introducción, pero eso no me lo asegura, ¿no? Entonces, esto lo pueden incluso utilizar para sus participaciones y si seguimos el orden de las participaciones deberían llevar la tercera hoy. Si no la tienen, no se preocupen, lo que sí es penalizado, como les dije al inicio, es que pongan más de una en un solo día. Eso sí está penalizado. Y si ponen 5 en un solo día, eso está muy penalizado. Entonces no lo hagan. Y todavía está mucho más penalizado si se puede, bueno, el plagio obviamente.
si no colocan fuentes, pero lo que sí está muy, muy penalizado es colocar todas las participaciones en una sola. Como que en una sola entrada coloquen las 5. Eso es automática reprobación del foro. Por una cuestión de flojera, una cuestión de disposición, una falta de estudio, una falta de disposición y falta de compromiso con los requisitos de prepa en línea CEP, ¿no? Entonces recomiendo que no lo hagan. Y espero también al ratito que repase las características del foro. Ya creo que no lo voy a repetir, pero es importante. Bueno, ahora sí, lo que hace la base de la literatura de la experiencia estética, es decir, bueno, más bien del arte. ¿Qué puedo yo sufrir, entre comillas, es decir, experimentar, mejor dicho, cuando veo una obra de arte? En particular nosotros hablamos de literatura, pero puede ser cualquiera de las otras artes consideradas artes. Si ustedes dicen que el fútbol es un arte, pues es otra cosa, ¿no? O que la cocina es un arte, eso tal vez no esté pasado por estos criterios, necesitaría nuevos criterios que no estamos dilucidando aquí. Pero la literatura en Internet podría llamarse literatura y podría ocupar o no, según ustedes decidan, cuál es el criterio que está utilizándose aquí, ¿no? Entonces dice, leer un libro ofrece la posibilidad de tener y conocer nuevas experiencias. ¿Qué vivencias obtuviste al leer libros? ¿Qué sentimientos te provocaron a los personajes en el último libro que leíste? Leer una obra literaria, al igual que ver una película, te permite sentir lo que el personaje vive. También te permite distinguir una concepción del universo diferente de la tuya, que a la vez resulta semejante, ya que es una concepción elaborada por otra persona, el autor de la obra. Cuando lees puedes detectar elementos del entorno que el autor integró con el fin de producir distintas experiencias. Una de ellas es la experiencia estética, o sea, lo que busca el lector es eso. Para reflexionar sobre experiencias estéticas en la literatura se tiene que aclarar el concepto de estética. Y ahora sí, estética. La estética se considera como ciencia de lo bello, una filosofía del arte que permite contemplar y sistematizar la belleza artística. La belleza se manifiesta y es percibida por el receptor, o sea, ustedes los lectores, nosotros los lectores, para deleitarlo tanto en el conocimiento sensorial, efectivo e intelectual como conceptual. En la literatura esta belleza se percibe por medio de la lengua. Se considera que es el resultado de la combinación de los elementos lingüísticos, fonético, sintáctico y textual. En el caso de la literatura, la belleza sensorial proviene de los aspectos fónicos y rítmicos, o sea, del sonido de las palabras. Se acompaña del conocimiento intelectual para dar como resultado la formulación de una idea que plasma de una manera adecuada la realidad desde un nivel elemental hasta la totalidad del texto. Es difícil establecer los criterios que determinan si un tema o contenido de una obra literaria es bello o feo, o si la belleza literaria es exclusiva de la configuración lingüística, o sea que solo se mida por palabras. Pero para que una obra literaria se le considere artística es necesario que tanto la temática como su aspecto lingüístico estén acoplados, es decir, que haya una coordinación entre lo que se dice y cómo se dice. Si quieres saber un poco más de estética, revisa atentamente el siguiente video. Me voy a saltar un poquito, donde dice experiencias estéticas en la literatura y a partir de eso vamos a ir. Se rescata la expresión de experiencia estética que se refiere al fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrar con un objeto que le produce placer o satisfacción en relación al arte. Al estar en relación con el objeto, la persona disfruta y desencadena sentimientos de emoción, ¿no? Entonces voy a saltar un poquito más a este esquema, que es el básico, que dice el contenido que se analiza y el contexto en el que se elaboró. No es lo mismo analizar en el 2025 una obra como Las nubes que haberlo analizado hace 100 años. Es importante revisarlo. No analizamos de la misma forma, conocemos más cosas o conocemos menos, eso no importa, pero el punto ahí es que nosotros tenemos digamos, una cantidad de información que probablemente antepasados nuestros no tenían y también ellos tienen otro bagaje cultural o contextual que no teníamos. Entonces nuestra responsabilidad también analizar este tipo de textos con nuestras herramientas. Para eso existe la experiencia estética. Lo que quiero que hagas nada más, Rebeca, es que opines al respecto en función del video. Es decir, no hagas resumen solamente si no puedes escribir, porque sé que estás enferma o que estás enferma. Si no puedes hacerlo, lo único que me gustaría es que escribieras de manera muy, muy breve para qué nos sirve la experiencia estética vamos a esperar un poquito porque me voy a saltar directo al foro de integración. Te vas a guardar un poquito la opinión. Voy a saltar y a mostrarles cuáles son las páginas de internet que les piden que revisen en el foro y de entonces sí, me vas a decir cómo aplica la experiencia estética en esos casos nada más, ¿vale? Por favor, confírmame que comprendiste estas instrucciones.
Ok. Eh, lo que es importante es que consideres este concepto, qué es una experiencia estética y cómo la puedo aplicar a los ejemplos que te voy a poner. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional, implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto, debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de ésta en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos.
su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Bien, ahora sí, Rebeca, te voy a mostrar algunos de los ejemplos que les piden con el cual ustedes opinar, y de paso voy a aprovechar para explicar la actividad integradora 6, que es el foro de integración. Me voy a saltar hasta lo que les piden específicamente, que es las 5 aportaciones semanales. Si ustedes pueden leer la rúbrica, se darán cuenta que debe ser una participación diaria. La respuesta general, no la primera. Repito, la primera respuesta es donde dice: describe qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Esa es la primera que deben contestar, pero casi siempre, creo que por la disposición espacial que tiene la pregunta, ustedes empiezan contestando la primera, la que está en azul. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura, y de ahí ustedes se pasan, esa es la última, pero aparece aquí como a dar, es como de que todo el foro da respuesta a esa pregunta, no es la primera que les piden. Entonces, cuiden eso, ojalá puedan verla y no cometer ese tipo de errores en los foros de integración. Pero la primera que les piden es: describe qué es una experiencia estética y cuál es su relación con la literatura. De hecho, a partir del video es lo que te pedí. ¿Qué tiene que ver la experiencia estética? O sea, el concepto que entiendo es difícil, con algunos otros conceptos como literatura. Es claro que para tener literatura, para tener experiencia estética, debemos verlo en el arte, y la literatura es un arte. Entonces ahí es un poco más, digamos, más asequible o visible, pero no siempre es así. Entonces, en la segunda participación te piden, que es lo que quiero que opines un poco al respecto, Rebeca. Comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Hay 2 textos, los voy a abrir, los voy a mostrar de manera general, y ustedes me van a decir si esto es literatura o no es literatura. Luego, en la tercera, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, o sea, en soporte en soporte electrónico o en internet. La cuarta, opina sobre alguna aportación de tus compañeros. Y la última, responde ahora sí el planteamiento que hice inicialmente: se pueden vivir experiencias estéticas, etcétera, ¿no? Esa es la idea de lo que ustedes pueden revisar y pues retomar, ¿no? Nada más le pido que sean suficientemente ordenados para revisarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de la primera de las 2 entradas que les ponen, les piden, repito, que ustedes me digan si esto es literatura o no es literatura, y tienen que justificar por qué. Pueden hablar sobre el video de experiencia estética. De hecho, Rebeca, recomiendo que una de sus fuentes en la actividad 1 y 2 en la participación 1 y 2 sea el video de experiencia estética, porque les va a dar muchísimo a saber cuáles son las características específicas de una experiencia estética y cómo eso les puede ayudar en estas páginas, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrar la primera, que es esta, que se llama Belén Gache o Gage, no sé cuál es la pronunciación, y es una especie de diccionario de palabras que también tiene, por supuesto, imágenes, y tiene algunos sonidos y demás. Entonces voy a revisarlo de manera general, Rebeca, y tú me vas a decir si esto es literatura. Es este. Me vas a decir eso es literatura, sí, o eso no es literatura, y me vas a decir por qué. Vamos pasándole. Es una especie de diccionario, repito. Digamos que la traducción tendría que ser como juegos de palabras, ¿no? Entonces, todo el mundo conoce cuál es un juego de palabras, y entonces aquí lo hace, pero más bien es como por imágenes. Vamos a seguir pasándole. Vean, aquí voy a pasarle algunos. Déjenme localizar algunos.
Bueno, este por ejemplo, se llama 22 mariposas rosas. Me vas a decir, de acuerdo con el foro de integración, si consideras que esto es literatura y por qué. No me lo tienes que decir ahora, pero me gustaría que adelantaras un poquito. Es interactivo, es decir, puedes darle clic ahí y te abre otra pestaña. Esta pestaña es esta que estás viendo. ¿Sí? Una vez que abres esta pestaña, le voy a dar clic aquí a ver qué nos sale. ¿Sí? 22 mariposas rosas. Le voy a dar clic a alguna de ellas. Simplemente van volando. No sé, o sea, tú me dirás ahí si consideras que esto es una experiencia estética y por qué, ¿no? Que esto es literatura. Lo voy a hacer con algunos otros, ¿no? Puedes formar palabras, no sé si no lo puedes arrastrar. Repito, es interactivo o es más interactivo que otra cosa. ¿Sí? Puedes revisar este, luego vamos a ver otro, que es este. Por ejemplo, este. Bueno, este no. La biblioteca. Le damos clic, compartimos. Aquí sí tiene texto. Dice, así como la piel es límite y frontera entre el adentro y el afuera del cuerpo, y así como la piel del cuerpo es el contacto entre el yo y el mundo, la cubierta es límite y frontera entre el adentro y el afuera del libro. Es el primer contacto del libro con el lector. ¿Eso es literatura para ti? Me vas a decir sí o no y por qué. Podemos darle clic y vean, sigo avanzando. ¿Sí? Vean. Veo otras reseñas y veo aquí puedo tener otras reseñas y aquí veo, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos es lo que voy marcando. Ya veo fin del mundo, ingresar. ¿Sí? Y puedo ver diferentes manifestaciones en internet, que es la parte que más o menos nos interesa, ¿no? Regreso al diccionario y voy pasando. Ya el índice general en realidad es muy corto y puedo obtener algunos créditos de los autores, como vienen ahí o como están viendo ahí. Entonces, repito, esta es una posibilidad de literatura. Te toca a ti, Rebeca, opinar al respecto. De manera general, porque sé que en el foro tienes que contestar otra cosa, pero de manera general para ti, ¿esto es literatura, sí o no? Yo sé que fuimos muy rápido, va a tener tiempo de revisarlo, pero para mí, dime, ¿me puedes decir esto es literatura, sí o no? Ok. Ok, ¿puedes explicar de manera rápida por qué? Nada más repito, de explicar de manera general por qué esto es una experiencia, por qué esto es literatura, perdón. Porque es el impacto de la acción o emociones que genera en nosotros cuando observamos o leemos o escuchamos. Eso sería como la mitad de tu participación, Rebeca. Si tú colocas eso, pones alguna cita, colocas fuentes de referencia, tendrás una gran parte, diría que el 80-90% de la participación número 2. La otra mitad la vas a definir a partir de este, que es el segundo de los textos que se proponen. Estos textos se llaman TICs o en TICs porque es tecnologías de la información y comunicación. No es el clásico texto al que estamos acostumbrados, sino que tiene que haber una interacción como ya viste. Voy a pasarlo rápido y vas a culminar con esto. Decirme por qué crees sí o no. También se vale decir que no, que eso es literatura. Vean.
Lo primero que nos parece ahí es raro, pero si pongo el audio tal vez lo sea más. Monólogo de la sardina. Formo parte de un grupo nutrimental de frenéticos individuos condenados a la huida perpetua. En cardumen somos el héroe que sostiene el hambre del océano. Nuestra vida es una convulsa coreografía frente al acoso de los depredadores locales y visitantes. El espacio donde hasta los enemigos tradicionales chocan aletas. El león marino y el gran blanco se regodean. La orca ríe. El pez martillo cede el paso a los demás. El hombre pone salidas secretas a sus redes para el delfín. Mis hermanos no maldicen nuestra existencia y se alimentan, como yo, del dios plancton que sobreabunda. Pero tire usted una pedrada a la pescadería y sin duda cenará a uno de mis parientes. Es cierto que gozamos del bien supremo de ser parte de la onda, segunda naturaleza del agua, vuelo que se antoja propulsión inexplicable. Somos la piel más sensible del mar, corriente en la corriente. Sin embargo, yo no quiero el destino que se me ha asignado. Desde mi pequeñez, maldigo a los faraones de la pirámide alimenticia. Mis hermanos me repiten, para consolarme, que la foca y la ballena nos veneran antes del banquete, que somos dioses de los otros. Pero esto yo no lo creo. Vean, nada más, vamos a poner otro ejemplo. Y vamos a poner un audio pequeño. Cangrejo violinista. En el interior de su catacumba, el cangrejo violinista ensaya la suite de los enamorados. Es el más afanoso de los exquisitos. A saber, se trata de una legión de románticos dedicados al perfeccionamiento del arte. Los violinistas disponen la existencia para la armonía. Nacen prendidos al instrumento del que no han de separarse salvo por violencia extrema. Hijos de Neptuno Stradivari han poblado las playas. Ahora embelezan con sus acordes en las noches predichas. La mayor parte del año el violinista, que nunca da la espalda, depura en soledad la técnica del arco, ejercita los compases. De vez en cuando es visto, silencioso en la ribera. Sale por las noches a alimentarse de restos tumefactos, despojos del mundo del que se aparta. Su pobreza es una voluntad de estilo. Nutre su música con cada nota de lo real. Al llegar la primavera, es posible disfrutar la plenitud de su talento. Surge de su cueva para interpretar. Bueno, ahí lo tengo. Ahora sí, tienes que opinar en la otra parte, Rebeca, si esto es experiencia estética. Si esto es literatura, perdón. Puede no gustarte a ti, pero seguir siendo literatura. Eso no le quita, solo tienes que... No siempre tiene que ver la emoción, a veces simplemente es que no haces, digamos, clic, no hay una identificación tuya con el texto o con lo que se está proponiendo y para ti simplemente es una literatura. Lo que quiero que tengas claro es que en 10 minutos pudiste hacer tus participaciones de la número 2 y si lo haces todos los días en la medida de lo posible, pues es mucho más fácil que logres unas buenas participaciones. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? Esto se logra a partir de... a ver, permítame. Ya va. Esto es lo que me gustaría que ustedes revisaran en los requisitos del foro de integración. Para ti es literatura porque provoca imaginaros lo que está pasando. Perfecto, no hay ningún problema en ese sentido. Recuerda los requisitos para el foro de integración. Todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo, una participación al día, reglas en etiqueta y ortografía. Por favor, ahí un párrafo, cuando digo un párrafo me estoy refiriendo a 5 a 8 renglones en particular. Ahí no puse, pero también debes colocar fuentes de referencia. Son obligatorias en todos los casos, incluido la participación número 4 donde se evalúa a un compañero. De esa participación en particular me han preguntado mucho y lo que siempre les contesto es, lo que puedes hacer es recomendarle a tu compañero algún texto que tenga que ver con las ideas que están, es parte de su investigación. Si él pone cosas sobre
la novela de criminal, por decir algo, entonces ustedes deberían tenerlos, ¿no? Deberían investigar lo básico para poder recomendarle cosas a tu compañero. Como siempre les digo, independientemente de eso, si estás o no de acuerdo con tu compañero, también debe hacerse desde el marco del respeto o de las reglas en etiqueta, ¿no? Entonces es algo que aclaro porque son los requisitos específicos de la actividad integradora 6. ¿Qué sería el foro de integración? No te preocupes, Rebeca, alrededor de unos 45 minutos ya estará disponible la grabación. Yo creo que ahí puedes revisar lo que te faltó. No te preocupes. No hay problema. Ahora, te gustaría que viéramos o que diéramos un salto, si no hay dudas, a la actividad integradora número 5. Dice, debes leer la reseña de las nubes para saber de qué trata, primero, y luego debes leer las páginas 1 a 22. Después de esto debes contestar el documento. Entonces, Las nubes es una obra de teatro, es una comedia, aunque a algunos tal vez no les cause demasiada gracia, pero es una comedia. Y la comedia gira en torno de... permítanme, ya. De un papá y su hijo, y cómo el papá es permisivo en algunos aspectos, y después a través de la comedia y situaciones divertidas y ridículas también, se le enseña o se voltea la situación de tal manera que el papá acaba perdiendo el control de lo que se supone que iba a tener control. Hay muchas formas de que yo me dé cuenta que ustedes no están leyendo. Una es primero que no sepan la trama o que hayan buscado cosas en internet. Obviamente se puede utilizar la reseña, por eso les ponen un resumen para que no tengan que buscarlo o plagiarlo de otro lado. Entonces es muy importante que primero, como lo dice ahí, revisen la reseña de las nubes y después lean las páginas 1 a 22 y después ya contesten el documento. El documento en cuestión es este. Ahí va. Dice, ¿cuál es el argumento? Recordemos que es un argumento y lo pueden ver en la actividad integradora número 1 o bien lo pueden ver en los materiales de la semana 1 en particular, que se llama Fondo y Forma. Luego viene quiénes son los personajes, por favor. Ah, sí, les recuerdo. Tienen que colocar 5 renglones aquí, por favor, para que sea válida al 100% su respuesta. ¿Quiénes son los personajes? Aquí me van a poner, bueno, 5 renglones, pero me tienen que decir los 3 personajes más importantes de este texto. ¿Sí? Es muy importante que me digan quiénes son y qué función cumplen en la historia. Lo voy a poner aquí. Función en la historia. Si solo me ponen el nombre está incompleto. Tienen que considerarlo. Se llama Filipides y su función en la historia es la de ser un malo, se considera el antagonista. Con eso es suficiente. Después les preguntan sobre características de la personalidad. Aquí 5 renglones. Situaciones divertidas, 5 renglones mínimo. Y situaciones que tengan que ver con la actualidad, también 5 renglones. Después les piden que escriban un cuento de 15 a 20 líneas acerca de este fragmento, pero con el contexto actual. Y luego les dicen que organicen la estructura del cuento. Esto de A, B y C no lo van a, A y B no lo van a hacer, solo lo van a reflexionar, van a escribir su texto y luego van a grabar un audio aquí. No olviden colocarle los permisos para que yo lo pueda escuchar, de lo contrario van a perder muchos puntos. Aquí nuevamente, aquí no pueden ser 5 renglones porque es un audio, pero aquí sí, 5 renglones. Dice, escribe tu cuento con la estructura adecuada y mejóralo. Esta es una versión de 15 a 20 líneas, luego está el audio y luego pueden mejorarlo si ustedes así lo desean. Yo recomiendo que por lo menos lo revisen, de tal manera que haya una revisión más o menos exhaustiva de lo que ustedes pudieron haber escrito. Eso me ayudará a entenderlo mejor y les ayudará a explicarlo mejor a ustedes, ¿va? Luego aquí, la última parte dice, ¿qué tan difícil fue? Son preguntas de opinión. Estas no hay problema. Tienen que ser de 5 renglones. Cuando dice, justifica tu respuesta, debe ser en 5 renglones. Y al final, diferencias entre audio y escrito. ¿Cuál de las formas fue más fácil? Aquí también 5 renglones. Y no olviden, por favor, sus fuentes de referencia. Por lo menos las fuentes de referencia mínimo tienen que ser 2. A ver si me puedes decir cuáles son, Rebeca, las fuentes de referencia que tienen que poner ahí. Independientemente de sus citas temporales, es decir, de sus búsquedas personales, perdón. No todo es así.
Repito, ¿cuáles son las dos fuentes de referencia que deberías usar? Lectura de las nubes, muy bien. ¿Qué otra? De la plataforma puede ser una opción. Resumen. No, te falta la reseña. Eh, Te falta la reseña, Rebeca. Tienes que colocar, puedes poner de la plataforma muy bien, el resumen o la reseña súper bien y el texto, no importa. Entonces debes poner dos, tú sugeriste una tercera que puede ser lo de experiencia estética, si quieres opinar, puedes usar cualquier texto, fondo y forma, etcétera. El punto es, me parece a mí, lo más importante, es que tú puedas comprobar para mí que leíste de la 1 a la 22, que leíste la reseña y que leíste algún material adicional. Eso es lo más importante para mí. Entonces aquí vas a poner hasta el final, aquí las referencias, las nubes, reseña de las nubes, y si quieres poner otro, bueno, eso ya depende de ti, ¿ok? Por favor, con eso estamos cerrando. Por favor, avísenme si hay dudas o preguntas, Rebeca. Y Rebeca, aunque sé que llegaste un poco tarde, pues no hay problema. Por favor, Rebeca y Rebeca, si tienen dudas pueden hacerlo. Llegaste a la última parte de la explicación de la actividad 6, Rebeca Evaristo, y viste la explicación, me parece, de la actividad 5, que es esta que está en la pantalla. Entonces, si no hay dudas, por favor, gracias. Por favor, nada más me queda despedirme para que para invitarlos a la actividad, a la sesión en vivo del próximo viernes 16 de mayo 2025. El horario está en la plataforma y les voy a solicitar nada más que mañana no hay actividades de la plataforma. No sé si entre, y si entro será muy poco tiempo, pero si no respondo sus mensajes es porque mañana es asueto para nosotros. Entonces les pediría un poco de paciencia hasta el próximo viernes o bien hasta la sesión integradora del próximo viernes 16 de mayo. ¿Vale? Así es, Rebeca, tienes que leer la obra de la página 1 a la 22 que te proporcionaron en la plataforma. Espérame, te digo ahora dónde está, te la muestro, es más, y con eso cerramos el texto. Listo, acá está. Esta es la actividad 5, la abres y luego viene aquí páginas 1 a 22 que son estas y te va a abrir este archivo. Tienes que ver de la 1 a la 22, ¿sí? Y aquí previamente te muestran una reseña, que es esta. ¿Sí? Tienes que leer esta para saber de qué trata toda la obra y luego ya te pasas a esta, que es solo de la 1 a la 22. No de la 1 a la 61, como sería el caso de la hora completa, que no les pedimos nosotros leer. ¿Ok? Por favor, ahora sí, me despido. Muchas gracias por haber asistido esta tarde. Si tienen preguntas, por favor pueden hacerlas durante este par de días. Y más o menos en media hora estará disponible esta sesión integradora número 5 en la plataforma de YouTube. Y les pondré el enlace en la plataforma, en el foro de sesiones de la plataforma Prepa en Línea CEP. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien.